Hola a todos, un gusto poder saludarlos después de tanto tiempo. Ya han pasado varios meses, desde enero en realidad. Eh, bueno, lo primero, esperar que todos estén bien, sus familias igualmente, con todo lo que está pasando. Eh, Me gustaría saber que están realmente todos bien. ¿Cuál es la idea de esta primera clase? Hacer lo que hacemos todos los semestres, eh, tratar de introducir el módulo en términos de qué se va a tratar, qué vamos a hacer durante todo el semestre, el tipo de evaluaciones, la exigencia. Afortunadamente nosotros ya nos conocemos, entonces básicamente las cosas que vamos a hacer es recordar lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, poner el acento en otras cosas que a mí me gustaría enfocarme un poco más, que yo sé que ustedes las tienen claras igual, pero nunca está de más poder profundizar en algunas cosas, ¿no? También hay algunas cosas que van a, algunos cambios que yo he querido hacer para esta ocasión, entonces también se los quiero señalar un poco más detenidamente. Bueno, obviamente eh, vamos a dar inicio a este semestre de una manera que no es normal, por todo lo que está sucediendo y todo lo que nosotros ya sabemos, obviamente. Entonces eso demanda de parte de todos un poco más de esfuerzo, de, de poner de nuestra parte y bueno, también algo que es difícil, que es el tema de estar enfocado, de estar concentrado, de estar motivado sobre todo. Hay algo que, eso último yo creo que es lo más difícil, ¿verdad? Que creo que a todos nos va a costar un poco estar motivado para el desarrollo de no solamente de este módulo, sino que de poder enfrentar el semestre académico de la misma manera que lo podríamos hacer en condiciones normales, ¿ya? Pero vamos a tratar de ir haciendo lo mejor posible entre todos y tratar que esto funcione, ¿ya? Esa es la idea, tanto para ustedes como para mí, porque para mí también es algo no normal, ¿ya? Entonces esto es nuevo para todos y la idea es que colaboremos entre las dos partes y para que funcione como les dije. Bueno, comencemos. Eh, Entramos a un módulo que es nuevo en relación o respecto de respecto de la otra asignatura que yo le había hecho, que eran propiamente de sociología, ¿ya? Sociología, sociología básica en el primer semestre, 2019, sociología aplicada en segundo semestre. En- Acá entramos a un ramo que no necesariamente es de sociología, ¿ya? Eh, pero obviamente que está enfocado principalmente desde la sociología, ¿ya? Porque el tema de las organizaciones y las comunidades y todo eso eh, lo estudian distintas disciplinas, pero obviamente el enfoque que se le quiere dar en la carrera es un enfoque más relacionado con sociología, ¿ya? Entonces veamos de qué se trata este módulo de organizaciones sociales y comunitarias. Ya, el objetivo de la clase, tal como lo mencioné, es lo mismo de siempre, tratar de tener una visión general del módulo. Los objetivos específicos, conocer los aprendizajes esperados del módulo, los principales contenidos de cada aprendizaje esperado, las principales estrategias formativas del módulo, ¿ya? El punto 3, punto 4, conocer las principales consideraciones y criterios referidos a las evaluaciones del módulo. Punto 5, u objetivo específico 5, conocer las condiciones básicas requeridas para el módulo. Y el 6, conocer las principales habilidades y competencias exigibles para el módulo. Cosas que ya, como les dije al principio, nosotros la hemos hablado al inicio de cada uno de los módulos que hemos tenido juntos. Bueno, el módulo, tal como ustedes saben, se llama Organizaciones Sociales y Comunitarias. ¿Ya? A partir de eso nosotros vamos a ir, podemos entender más o menos de qué se trata. ¿Ya? Nosotros en sociología aplicada, hablamos de lo que eran las organizaciones,
De hecho, uno de los tipos de organizaciones que mencionamos era las organizaciones sociales. Ya también en el módulo de sociología aplicada hablamos de las comunidades. ¿Ya? Entonces, obviamente que cuando hablamos de organizaciones sociales y comunitarias tenemos que partir desde esos dos conceptos que mencioné. Organizaciones, en realidad son tres. ¿Ya? Organizaciones, en términos generales, organizaciones sociales y comunidad. ¿Ya? El nombre del módulo es en cierto sentido redundante, ¿ya? ¿A qué me refiero con redundante? Es repetitivo, ¿ya? Si se llamara organizaciones sociales bastaría, pues se entendía igual, ¿ya? Pero es una redundancia que igual tiene sentido, ya que se usa mucho, porque es para enfatizar, ¿ya? Enfatizar aquí, ¿qué es lo que se enfatiza? El tema de las organizaciones comunitarias, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que las organizaciones comunitarias son un tipo de organización social. ¿Ya? En ese sentido, a eso me refiero con que el nombre del módulo es algo redundante, pero está bien en todo caso. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero quiero que partamos de esa base, que las organizaciones comunitarias son un tipo específico de organización social. ¿Ya? Hay otras organizaciones sociales que no necesariamente son comunitarias, eso es lo que trato de decir. ¿Ya? Entonces nosotros aquí vamos a ver organizaciones sociales en general y organizaciones comunitarias en particular. Eso es como el enfoque que tiene el curso hacia donde está orientado. El área de competencia, formación para la comprensión e intervención social. ¿Ya? Comprender socialmente, intervenir socialmente. Esas son como las dos partes. ¿Ya? Las competencias asociadas a este módulo. Caracterizar a las distintas organizaciones sociales y comunitarias desde una perspectiva social, comprendiendo la funcionalidad y los roles que cumplen a nivel comunitario para el desarrollo de una intervención social competente e integral. ¿Ya? A lo que se refiere el punto este de las competencias sociales, en definitiva, cuál es el propósito, cuál es el final que responde al que responde este módulo. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tiene que estudiar usted organizaciones sociales y comunitarias? ¿Cuál es el objetivo de tener un módulo que se llama así? ¿Ya? Básicamente tiene que ver con el foco digamos, del módulo, hacer que ustedes puedan entender cuál es la importancia social de las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Por qué es importante para la sociedad las organizaciones sociales y comunitarias? ¿Ya? ¿En qué radica su importancia? ¿Ya? Ese es el primer punto. Y el segundo punto diría yo que es que ustedes puedan entender de manera más o menos sólida por qué son importantes las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales y comunitarias para el trabajo social y para los trabajadores sociales obviamente. ¿Por qué es importante para ustedes esto como trabajadores sociales, como técnico en trabajo social? ¿Ya? Entonces esas dos cosas se esperaría que ustedes pudieran tener bien interiorizado una vez que se finaliza el módulo. ¿Ya? Número de horas. ¿Ya? Número de horas presenciales, obviamente estos módulos son presenciales, ya eso no cambia. Esto es una situación, estas clases online que estamos haciendo una situación extraordinaria. ¿Ya? Entonces la estructura sigue siendo la misma, son 70 horas de horas presenciales y 20 horas de autoaprendizaje. ¿Ya? Esas 20 horas de autoaprendizaje, yo como le he dicho otras veces, necesariamente tienen que ser más, ¿ya? Al menos con lo que vamos a hacer nosotros. No sé cuánto, eso va a depender de cada uno, ¿ya? Pero tienen que ser más, con 20 tal vez no les va a alcanzar, ¿ya? Sobre todo en esta condición de clase online. ¿Ya? Y eso hace un total de 90 horas. ¿Ya? El módulo tiene 90 horas para efectos formales. ¿Ya? Para efectos formales, 90 horas. Esa es la descripción como general del módulo, digamos, los aspectos más generales. ¿Ya? Eh, en este cuadro está lo referente a los aprendizajes esperados y los contenidos generales que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Los aprendizajes esperados, tal como el nombre dice y como le he mencionado yo en otras ocasiones, tiene que ver con lo que se espera que ustedes aprendan. ¿Ya? ¿Qué se espera específicamente que ustedes aprendan? Son estos tres aprendizajes esperados que salen en color verde, digamos, ¿ya? Esas son las tres cosas que se espera que ustedes puedan aprender bien a lo largo del módulo. Por eso que el aprendizaje esperado uno es comprender las organizaciones sociales y comunitarias desde un enfoque sociológico. ¿Ya? Entender qué son.
¿ya? Principalmente. Entender qué son y cuál es su importancia social, esas dos cosas. ¿Ya? Eso está incluido en el aprendizaje esperado número 2. El aprendizaje esperado número 2 es identificar y describir las organizaciones sociales y comunitarias en Chile, particularmente, ¿ya? En términos de su evolución histórica y su rol social. Y el aprendizaje esperado 3, analizar la gestión comunitaria en torno a las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Ya? Entonces cada uno de estos objetivos, de estos aprendizajes esperados, perdón, tiene contenidos generales, que son los que salen en la segunda columna. ¿Ya? En el aprendizaje esperado 1 tenemos contenidos que son muy generales, ya, que tienen que ver con cosas conceptuales. El concepto sociológico de organización social, el concepto sociológico de comunidad, la naturaleza de las organizaciones sociales y comunitarias, es decir, qué son, a eso me refiero con la naturaleza, y las funciones de las organizaciones sociales y comunitarias, las funciones sociales, la importancia social, para qué sirven básicamente. ¿Ya? El aprendizaje esperado 2, los puntos que se dan ahí, la cuestión social en Chile. ¿A qué se le llama la cuestión social? ¿Ya? Que es un concepto que está muy arraigado en la historia, en la sociología, etcétera. Cuando se habla de la cuestión social tiene que ver con las problemáticas sociales, ¿ya? La pobreza, la delincuencia, a eso se le llama en su conjunto la cuestión social. ¿Ya? Después viene otro que se llama la nueva cuestión social en Chile, ¿ya? Y eso tiene que ver con, obviamente, con las nuevas problemáticas que han aparecido durante las últimas décadas en Chile, al margen de las problemáticas que han sido históricas, digamos, como el tema de la educación, de la salud, ¿ya? Hay nuevas problemáticas que tienen que ver con cosas de como igualdad social, ¿ya? Integración de grupos excluidos, etcétera. ¿Ya? Todas esas demandas que nosotros hemos ido viendo en el último tiempo. ¿Ya? El otro punto, movimientos sociales en Chile. ¿Qué movimientos sociales han existido en Chile? ¿Ya? Vamos a tratar de considerar los principales, si son movimientos, si son, digamos, movimientos sociales autóctonos que fueron creados acá, o son el reflejo de movimientos sociales internacionales, etcétera. ¿Ya? Hay varios movimientos sociales, ¿ya? Uno de los más conocidos en el último tiempo es el movimiento educativo, ¿ya? La revolución pingüina, como se le conoce más en términos más generales, ¿ya? Otro punto, principales hitos históricos en Chile en torno a las organizaciones sociales, ¿ya? También tiene que ver con un recorrido de cuáles han sido los principales movimientos sociales. Ya los primeros que se dieron fueron movimientos obreros, ¿ya? Esos son como los primeros movimientos sociales que se dieron en Chile. Un movimiento obrero que está relacionado con la búsqueda de mejora en las condiciones laborales, ¿ya? El aprendizaje esperado 3, ¿ya? El aprendizaje esperado 3. ¿Qué contenidos tenemos? El rol histórico del trabajo social en torno a las organizaciones sociales y comunitarias, es decir, cuál ha sido la importancia del trabajo social en torno a las organizaciones sociales y comunitarias, ¿ya? El rol del técnico en trabajo social y las organizaciones sociales y comunitarias, básicamente lo mismo que el punto anterior, solamente que ahí nos vamos a enfocar en el técnico en trabajo social, ¿ya? Y ahí vamos a hablar más del tema de las competencias, ¿ya? Liderazgo comunitario también es otro aspecto importante, y técnicas de trabajo comunitario, ¿no? Aquí se consideran tres, ya que son las principales: reuniones comunitarias, marketing social, proyectos sociales, ¿ya? Esas cosas principalmente vamos a hablar en el aprendizaje esperado número 3. Cada aprendizaje esperado se identifica como una unidad en este caso, porque son tres, ¿ya? Corresponde, o sea, la situación de que son tres aprendizajes esperados, tres unidades, ¿ya? En algunos casos hemos visto en algunos módulos que hay solamente dos aprendizajes esperados, entonces uno de ellos se divide en dos unidades. En este caso, este no es el caso, ¿ya? Porque tenemos tres aprendizajes esperados, por lo tanto tenemos tres unidades. Y a cada unidad le corresponde una evaluación, ¿ya? Tal como lo hemos hecho en otros módulos, ¿ya? Estrategias formativas. ¿Ya? Aquí es básicamente muy parecido a lo que hemos hecho en otros módulos, con algunos cambios muy específicos, ¿ya? Que tienen que ver también con la evolución que tiene usted, su formación de un semestre a otro, ¿ya? Los semestres no pueden ser iguales, todos los módulos no pueden ser iguales. Eh, y particularmente en mi caso, yo los módulos que voy tomando van siendo, digamos, eh, un poco más exigentes de un semestre a otro,
Esa es como la lógica, ¿ya? Lo que yo he hecho siempre. No es que sociología básica sea, o sea, sociología aplicada sea el doble de difícil que sociología básica, no tiene que ver con eso, sino que eh, con hacer algunos cambios eh, que, que lleve a que usted tenga más autonomía en el estudio, por ejemplo, incluir algunas cosas que no se incluyeron en otros módulos. A eso me refiero con mayor nivel de exigencia, ¿ya? La exigencia no solamente tiene que ver con que las pruebas sean más difíciles o que los trabajos sean más complicados. A veces tiene que ver simplemente con eh, asignarle más responsabilidad al alumno, digamos, en su proceso formativo. Eso puede incidir un poco más en la complejidad de una asignatura, ¿ya? Obviamente que eso yo lo voy matizando con la situación en la que estamos, ¿ya? Porque obviamente yo no puedo hacer exactamente lo mismo en un curso presencial que en un curso a distancia como se está haciendo ahora. Entonces eso lo vamos a ir matizando y ante la expectativa de poder volver pronto a las clases presenciales, obviamente, ¿ya? Entonces, estrategias formativas, la más básica de todas, como ustedes ya saben, son las clases teórico-expositivas, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? ¿Qué es lo que hago en la sala de clase? Cuando explico la materia, por decirlo de algún modo, y, y se da, ya se da el contexto de poder intercambiar ideas, ¿ya? Luego consulta o lo que sea. Esa es la estrategia formativa más básica que tenemos en la institución y en cualquier institución de educación superior. Eh, Obviamente en las clases presenciales tenemos la exposición presencial, ¿ya? En este caso eso va a estar ¿cómo se llama? Reemplazado de alguna manera por las clases, por las clases que yo le voy a grabar, ¿ya? Que obviamente no es lo mismo, ¿ya? No es un reemplazo uno a uno, no es que esto que yo estoy haciendo ahora reemplace la clase presencial, porque no está ese aspecto del intercambio de ideas, digamos, de la realización de consultas en tiempo real y todo eso que es muy valioso, ¿ya? Y eso no se puede reemplazar con esto con grabar una explicación en video, digamos, o en audio. Nunca va a ser lo mismo, ¿ya? Pero en tanto estemos bajo esta modalidad, este va a ser el formato de las clases teóricas expositivas, digamos. Esto va a constituir esa estrategia formativa, ¿ya? Otra estrategia formativa, trabajos individuales y grupales en clase, ¿ya? Son los trabajos que alguna vez hicimos en clase cuando yo le pasaba una guía que ustedes tenían que hacer, ¿ya? Que no lo hicimos tanto, ¿ya? Hicimos en las primeras clases de ambos módulos, creo, ¿ya? En este caso, cuando hablemos de trabajos individuales y grupales en clase, va a ser actividades que yo le voy a dar para que ustedes desarrollen en el horario de clase, cuando ustedes se tengan que conectar, ¿ya? Van a tener media hora, 45 minutos o 15 minutos para hacer actividades. La naturaleza de las actividades van a depender de lo que estemos tratando, ¿ya? No necesariamente va a ser algo que ustedes van a tener que escribir en un Word y que va a llevar notas, ¿ya? No necesariamente va a ser así en este caso. Una actividad puede ser simplemente algo que yo alguna pregunta que les pueda colocar en el foro, que va a ser una herramienta que vamos a tener en el curso. Una pregunta que voy a pedirle yo que ustedes desarrollen, digamos, o alguna opinión que les pueda pedir. Y ustedes lo que van a tener que hacer es tomarse unos minutos, escribir una respuesta o desarrollar eh, alguna pregunta que yo les pueda hacer, ¿ya? Y enviármela, respondérmela por el mismo foro, ¿ya? También podría hacer cosas así, ¿ya? Obviamente también vamos a tener trabajos donde yo les voy a mandar una guía, digamos, o una actividad corta que ustedes van a tener que desarrollarla o me la van a tener que enviar o yo les voy a mandar la pauta de corrección después, ¿ya? Pero van a ser ese tipo de cosas, ¿ya? La idea es que sea fluido, ¿ya? Si yo considero que es más fácil hacerlo a través de un foro, vamos a hacer alguna actividad a través de un foro. Si considero que la actividad requiere un poco más de estructura, digamos, la vamos a hacer a través de una actividad más estructurada, a través de un documento, etcétera, ¿ya? Otra estrategia formativa están los trabajos individuales y grupales programados. Estos son los trabajos que yo les doy fuera del horario de clase, ¿ya? Y la lógica que va a tener mientras tengamos esta modalidad, la misma lógica que tiene cuando yo les doy los trabajos en las clases presenciales. Cuando les digo ya tienen que
que desarrollar un ensayo o desarrollar esta otra cosa y tienen 2 semanas para hacerlo, etcétera. ¿Ya? A eso me refiero con trabajos individuales y grupales programados. Em, si van a ser individual o grupal, eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Ustedes tienen la ventaja en relación a otros cursos que yo tengo que hacer, que están comenzando y que ustedes se conocen, ¿ya? Entonces no van a tener esa limitante de cómo poder organizarse, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo de qué es lo más conveniente, ¿ya? Aquí llegamos a un punto importante, lectura y análisis de texto. Ya cuando yo le hablaba de complejidad, digamos, algunas cosas que van a ser más complejas en el módulo, una de esas cosas tiene que ver con el tema de la lectura y análisis de texto. Que si ustedes se dan cuenta de algo que se ha ido, que fue aumentando desde el primer módulo que tuvimos juntos, después en el segundo yo puse un poco más de atención en eso. Y bueno, en este módulo va a subir un poco ese nivel también. ¿Ya? También voy a poner un poco más eh, de preocupación eh, o asignarle más importancia, eso es lo que quiero decir, al tema de la lectura y el análisis de texto. Es importante eso, en realidad es muy importante. ¿Ya? Yo en realidad no creo no creo que haya resultado tan bien esto hasta ahora, como lo hemos hecho ya, en cuanto a lograr que ustedes puedan entender la importancia de leer, ¿ya? La importancia de leer. Cuando yo le daba un texto, por ejemplo, para leer, que en realidad en el módulo de sociología básica, si ustedes se recuerdan, creo que fueron 2 textos, ¿no? ¿Ya? Fueron 2 artículos, de hecho, ni siquiera fueron un libro. Eh, me acuerdo que uno de los textos le hice una prueba aparte, que no le fue nada de bien, ¿ya? Algunos compañeras en realidad les fue bien solamente. Y después yo seguí incorporando esos textos en las otras pruebas que íbamos haciendo, ¿ya? Y también lo incorporaba en los exámenes. Ya, eso no lo hacía, en caso de que alguien piense que, alguien lo piense así, no lo hacía por ser pesado, digamos, ¿ya? Eso tiene una intención que está relacionada con la repetición solamente, ¿ya? Porque el tema de la lectura tiene que ver mucho con repetición, ¿ya? Yo leo algo, si no lo entiendo lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y si me evalúan y a mí me fue mal, eh, y yo lo vuelvo a leer en una tercera ocasión, ya sabiendo ya cómo es la evaluación, no hay ninguna razón para que yo no pueda mostrar un progreso. Eso tiene que ser algo natural. Yo tengo que ser capaz de progresar desde la primera vez que leí el texto hasta la tercera, suponiendo que hay una evaluación de por medio, que hay una pauta de corrección, ¿ya? Entonces, si ya yo me topo con una prueba en una tercera ocasión, por ejemplo, con las mismas preguntas que ya me habían hecho antes, y yo sigo sin responderlo, ya es una cuestión responsabilidad mía, ¿ya? Yo no puse atención, no hice lo que me están pidiendo, ¿ya? Y eso no puede ser, ¿ya? Porque eso tal vez ustedes no lo comprendan ahora, ¿ya? Pero eso les va a perjudicar o les va a complicar cuando ustedes estén trabajando. Cuando ustedes estén trabajando, van a tener que leer muchas cosas, ¿ya? Pero no artículos probablemente. Van a tener que leer informes institucionales, un anteproyecto que le presentó su jefe, que ustedes van a tener que leerlo para poder entender el proyecto que va a ejecutar la organización en la cual ustedes van a estar trabajando. Eh, Van a tener que leer muchos documentos que tienen que ver con trabajo propiamente tal, con lo que ustedes van a tener que hacer, ¿ya? Entonces, si ustedes no tienen el hábito de leer y no tienen la competencia de comprensión de lectura, créanme que lo van a pasar mal, ¿ya? Y esa no es la idea, ¿ya? Esa no es la idea. Entonces, lectura y análisis de texto es algo realmente muy importante, ¿ya? Que le vamos a poner bastante atención en este módulo, ¿ya? Exposiciones individuales y grupales, ¿ya? Me refiero a disertaciones, ¿ya? Yo tengo la idea, o al inicio cuando me dijeron que iba a hacer este módulo, tenía la idea de, de utilizar efectivamente esa estrategia formativa, no solamente considerarla como algo eventual, sino que realmente
poder aplicarla o utilizarla ahora, ¿ya? Vamos a ver qué se puede hacer, porque dependiendo de cuándo se puedan retomar las clases presenciales, vamos a considerarlo. En caso que el tema de las clases online se extienda demasiado, también hay algunas alternativas que podríamos explorar para hacer exposiciones individuales, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero por ahora está considerada como una estrategia formativa. Guías de estudio. Se refiere a cosas que hemos hecho antes, como guías de trabajo, cuestionarios, ensayos de prueba puede ser, ¿ya? No tiene por qué ser ensayos de prueba necesariamente, pero, o sea, no tiene por qué llamarse así, ¿ya? Pero pueden ser guías para preparar alguna evaluación, para evaluar cómo van en cuanto al aprendizaje, etcétera, ¿ya? Eso respecto de las estrategias formativas, ¿ya? El tema de las evaluaciones es básicamente lo mismo de siempre, solamente se lo voy a señalar para recordarlo, pero ustedes ya eso lo tienen claro porque saben cómo es el mecanismo de evaluación, ¿ya? El módulo tiene tres evaluaciones generales, como ustedes saben, cada una de esas evaluaciones generales son independientes, ¿ya? Nosotros como hemos calculado siempre el tema de las evaluaciones, de cada una de esas evaluaciones generales, de la nota que se pone, digamos, que se sube al sistema. Esa es una evaluación general, ¿ya? Generalmente yo le he hecho una prueba escrita y, y trabajos que son complementarios, digamos, ¿ya? Y hago una ponderación entre la prueba escrita y los trabajos esos que son acumulativos, ¿ya? Eso ha sido en general. Esta vez no sé cómo lo vamos a hacer, por lo menos en cuanto a la primera evaluación. No sé cómo lo voy a hacer realmente, porque es algo que tengo que ir viendo en función de cómo va desarrollándose el módulo, ¿ya? Podría ser que solamente le haga una evaluación principal, ¿ya? Que lo más probable es que sea una prueba, ¿ya? Ustedes ya saben que, bueno, ya tuvimos esta experiencia de clases online cuando pasó el tema del estallido social y, bueno, yo le hice una prueba online, así que no hay ninguna razón para que no pueda hacer una prueba online, ¿ya? Con todo lo que eso implica, ya con todas las restricciones que implica para, para poder, ¿cómo se llama? El- evitar algunos problemas en el tema de la respuesta, que a usted no se les complique tanto, etcétera. Pero hay forma de hacer prueba online de manera tal que ustedes puedan responder bien si estudiaron y que yo pueda evaluar de manera objetiva también, ¿ya? Eh, Obviamente los que dieron la prueba online saben que digamos, la posibilidad de sacar, digamos, ventaja en algunas preguntas no es tanta, ¿ya? Porque las pruebas generalmente son largas, ¿ya? Las partes de alternativa tienen que ver más con un análisis personal, ¿ya? Y no son respuestas que se puedan sacar directamente a la materia, ¿ya? Y las preguntas de desarrollo es donde se pone más énfasis y tienen generalmente que ver con análisis que hace uno, ¿ya? Como alumno, digamos, como análisis personales tienen que, ¿ya? ¿Cuál es su opinión y cuál es el análisis que hace usted respecto a tal fenómeno? ¿Ya? Y eso obviamente yo no lo puedo copiar, ¿ya? No lo puedo copiar de internet. Si se lo copian de internet, yo me voy a dar cuenta de inmediato. Si lo copias con otro compañero o con otra compañera, también me voy a dar cuenta de inmediato, ¿ya? Eh, entonces, esa es como la lógica, ya para que ustedes igual lo tengan en consideración. Ya que no porque estemos en clase online significa que yo automáticamente les voy a hacer un trabajo que va a ser todo, digamos, eh, más sencillo, más regalado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tampoco significa que por el otro lado vaya a ser más difícil, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con desarrollar el módulo de la manera más normal que se pueda. Y para mí la manera normal es hacer una prueba, ¿ya? Porque no es que yo tenga la visión de que la prueba es lo único que permite evaluar bien, ¿ya? Pero en algunos contextos sí la prueba es importante porque tiene que ver con, permite evaluar, digamos, el esfuerzo individual que hace cada alumno.
¿ya? Y una serie de competencias que yo ya le he mencionado, que tiene que ver con la comprensión de lectura, de leer bien lo que uno va a responder, la capacidad de entender lo que se me está pidiendo, del esfuerzo que yo pongo en responder toda la prueba, ¿ya? De no desesperarme porque no sé, porque no entiendo a la primera lo que me están preguntando, cosas como esas, ¿ya? Y eso yo no lo puedo desarrollar en un trabajo, necesariamente lo puedo evaluar o lo puedo desarrollar en una prueba escrita, ¿ya? Entonces vamos, lo que sí es seguro, digamos, en resumen, que va a haber pruebas, ¿ya? Va a haber pruebas independiente que sea online la modalidad que estamos haciendo. Lo que no es seguro es que vaya a incluir, en la primera evaluación por lo menos, no es seguro que vaya a incluir notas de evaluaciones secundarias, ¿ya? Eso lo tengo que evaluar todavía. Va a depender de nivel de participación que haya en clase, cuando estemos conectados, etcétera. Ya, eso lo vamos a ir conversando. Ya, obviamente ustedes saben que la aprobación del módulo, para aprobar el módulo tienen que obtener un 4 en cada una de las evaluaciones, ¿ya? En cada una de las notas finales que yo les pongo por cada unidad, digamos. Tiene que ser un 4 de ahí para arriba, ¿ya? Y ustedes cuentan con 3 oportunidades para aprobar cada una de estas evaluaciones generales. Está la instancia regular, que es digamos, la prueba normal que se hace, los trabajos normales, la instancia normal que se pide, ¿ya? Después está el examen de primera oportunidad y el examen de segunda oportunidad. Ustedes esto ya lo tienen claro porque ya han pasado por este proceso y todos saben cómo funciona, ¿ya? Tipos de evaluaciones. Tipo de evaluaciones. Prueba escrita, presenciales u online si corresponde, ¿ya? Obviamente la primera prueba probablemente va a ser online, ¿no? A no ser que volvamos a clases presenciales antes de mitad de mayo, eh, que por ahí más o menos va a ser la prueba. Ya yo las fechas se las voy a ir confirmando oportunamente, ¿ya? Porque tiene que ver también con cómo se va a ir dando este proceso. Por eso no están definidas desde ya las fechas de la evaluación, ¿no? ¿Qué otro tipo de evaluaciones vamos a tener? Trabajos individuales y grupales programados, cosas que yo les pueda dar, algún ensayo, cosas como eso, ¿ya? Eventualmente. Trabajos individuales y grupales en clases. También puede darse el caso que, según cómo se vayan dando las cosas, podamos hacer trabajos en clase que lleguen a alguna nota acumulativa, etc. Exposiciones individuales y grupales también, lo que les expliqué al inicio. Dependiendo si podemos realizar eso, eh, también podríamos hacer algo que tenga que ver con presentaciones, exposiciones, con notas, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, no están incluidas el tema de las interrogaciones orales que hacíamos en los otros módulos, ¿ya? Decidí sacarlo principalmente por el tema que les mencioné al inicio, tiene que ver con el tema de la complejidad con la complejidad del curso. ¿Ya? Tal vez ustedes no la entienden, ustedes también lo entienden al revés, ¿ya? Para ustedes que yo saque las interrogaciones orales es que el curso se hace más fácil, ¿ya? Pero en realidad no es así, porque las interrogaciones orales tenían un propósito eh, que era didáctico, ¿ya? Que era didáctico y no sé a cuántos le habrá servido realmente, ¿ya? Probablemente a algunos sí les sirvió, a otros no, va a depender de cómo se lo tomó cada uno, ¿ya? La razón de por qué no lo voy a considerar ahora no tiene que ver con que estemos haciendo clases online, obviamente, ¿ya? Porque esto estaba considerado desde antes. Tiene que ver con el hecho de que yo le voy a dar más responsabilidad a lo que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Más responsabilidad respecto de lo que tiene que hacer cada uno, ¿ya? No voy a, digamos, no voy a insistir tanto de manera tan directa respecto de lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Considerando que ustedes ya están en segundo año, están en tercer semestre, voy a, voy a dejar que cada uno asuma el rol que corresponde, ¿ya? Como estudiante, digamos, ¿ya? Esa es como digamos, la razón por la cual no están consideradas las interrogaciones orales, ¿ya?
asignarle un poco más de responsabilidad a cada uno y obviamente que si se saca de un lado, eso se compensa con otras cosas. ¿Ya? Obviamente si yo elimino las interrogaciones orales, eso digamos se va a compensar con la mayor importancia que le voy a poner al tema de la lectura de texto y las disertaciones, las exposiciones presenciales también. ¿Ya? Es muy parecido a las interrogaciones, pero tienen otra lógica. Pero eso, ¿ya? Se afloja de un lado, digamos, se aprieta de otro. Y si yo saco una exigencia, se va a compensar con otra. ¿Ya? Eso respecto al tema de la evaluación. Condiciones generales relevantes. Esto también lo hemos hablado mucho, ¿ya? Lo hemos hablado en distintas ocasiones y lo voy a mencionar en términos generales, ¿no? ¿Ya? Porque ya ustedes saben más o menos lo que les voy a decir. ¿Ya? Eh, pero sí voy a insistir sobre todo en los dos primeros puntos. ¿Ya? En los dos primeros. El tema del respeto, como dice ahí, es la condición más básica de todas para que podamos desarrollar bien el módulo. ¿Ya? Y cuando hablamos de respeto, tenemos que entender que aludimos a un tema de más que nada formalidad. ¿Ya? El respeto no tiene que, eh, nunca tiene que interpretarse o relacionarse con cosas negativas como la sumisión o cosas como la pleitesía, esas cosas no, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Por lo menos conmigo. ¿Ya? El respeto yo lo veo como un tema de formalidad simplemente, ¿ya? Con el tema de los roles que nosotros hablamos cuando estamos en clase, ¿ya? El tema de los roles y el estatus, ¿ya? Entender que en esta relación de alumno-profesor, cada uno tiene deberes, tiene derechos, ¿ya? Entonces la idea es mantener eso de, de la mejor manera que se pueda, ¿ya? Esto no significa que el profesor tenga que ser un ogro y el alumno tenga que estar siempre con la cabeza agacha, no, nada que ver con eso, ¿ya? Pero tampoco se puede llevar al otro extremo, ¿verdad? Que el alumno haga lo que quiera y que el profesor sea se ponga, digamos, la misma lógica que el alumno, ¿ya? Que sea el profesor buena onda. ¿Ya? No, no puede ser así, porque cuando es así las cosas se escapan muchas veces del curso normal que tiene que llevar. ¿Ya? Entonces eso, cuando hablamos de respeto es formalidad básicamente. ¿Ya? Cuando yo, bueno, la ventaja que nosotros podemos tener es que nos conocemos, ¿ya? Yo los conozco a ustedes, a todos, o digamos que al 98% de ustedes. Creo conocerlos bien en términos pedagógicos, obviamente, como alumnos, ¿ya? En términos personales, no tanto, por razones obvias, ¿ya? Y ustedes también saben más o menos cómo soy yo, con cosas positivas, con cosas negativas, ¿ya? Pero, pero eso es normal, ¿ya? Yo no espero que sean perfectos y yo me imagino que ustedes tampoco esperan que yo sea perfecto. Entonces, eh, entendiendo eso, yo creo que vamos a poder llegarnos bien como nos hemos llegado en general hasta ahora, ¿ya? Pero sí tengo que insistir con el tema de respeto porque siempre hay situaciones que muchas veces no son las que corresponden, situaciones puntuales que, que no son las que corresponden y yo tengo que hacerlas notar, no, que no me queda otra, porque no, si las dejo pasar y después el tema se vuelve manejable para mí, ¿ya? Y eso no tiene que ver con que yo le tenga mal a algún alumno o que tenga la lista negra de algún alumno. Nunca he hecho eso en realidad, ¿ya? Y he tenido motivos, no en el caso de ustedes, pero he tenido motivos en otros casos eh, como para tener en la consideración negativa a un alumno y, y no lo he hecho. En realidad nunca he perjudicado a nadie por cuestiones extra académicas, ¿ya? Eh, siempre he evaluado a todos con la mayor objetividad posible y tratando de dejar de lado mis aprensiones
más personales, digamos, ya que yo podrá tener. Entonces cuando pasan cosas, situaciones puntuales como em, situaciones puntuales que se salen de este tema de la formalidad, digamos, ¿ya? Que tiene que haber, desde un punto de vista negativo, obviamente, obviamente yo les tengo que decir algo, no me puedo quedar callado, ¿ya? Yo les tengo que decir que está mal, que no lo pueden hacer, etcétera, y eso no significa que yo sea autoritario, ni, ni llevo mi idea, ni lo que sea, ¿ya? Es simplemente que yo tengo una forma de trabajar y en esa forma de trabajar eh, eh, el tema de la formalidad o del respeto que yo le hablo es alguna condición básica, porque si no se genera un mal ambiente, etcétera. Ustedes saben eso, ustedes lo tienen clarito, ¿ya? Por eso que yo insisto tanto, porque yo necesito igual trabajar tranquilo, ¿ya? Necesito trabajar tranquilo y si tengo una alumna, un alumno que, que, que se quiere pasar de la raya, digamos, eso no permite tener un ambiente de trabajo tranquilo ni para mí ni para el resto de los compañeros, ¿ya? Entonces eso, no voy a dar ejemplos concretos, ¿ya? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Eh, eh, Como les decía, nosotros nos conocemos y sabemos eh, dónde nos aprieta el zapato cada uno, ¿ya? Entonces, eh, eso respecto del tema del respeto, ¿ya? Y obviamente el tema respeto, para cerrar el asunto no implica que tenga que haber digamos, una relación tan parca, tan formal, así como, no, tampoco tiene que ver con eso, ya. Se puede, se puede tener buena onda, como se dice, y mantener la formalidad, tal como lo hemos hecho hasta el momento. Si seguimos funcionando como lo hemos hecho hasta ahora, no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Las situaciones puntuales siempre van a haber, ¿ya? Por eso le decía, cuando existen esas situaciones puntuales, que ojalá no existan, pero yo creo que siempre van a aparecer. Que entendamos que existen ciertas reglas y que yo tengo la costumbre de hacerlas valer, no, tiene que ver con el tema de la autoridad, como nosotros hablamos en alguna clase, ¿no? Eso respecto al respeto, ¿ya? Otra cosa que tiene que ver con el respeto también, que es una dimensión más específica, tiene que ver con el segundo punto, que es la aceptación de las condiciones académicas del mundo, ¿ya? Que ese es un punto también en el que yo siempre mucha atención, ¿ya? Y siempre se lo señalo, se lo recalco, digamos, ¿ya? Tiene que ver con el entender que básicamente eh, digamos, el profesor que está a cargo de un módulo es el que tiene, digamos, la facultad para definir cómo se va a desarrollar un proceso académico determinado, ¿ya? Y también el nivel de exigencia que ese profesor considera necesario para cumplir con los objetivos pedagógicos que le propone la institución o que él mismo en función de eso está definiendo, ¿ya? No tiene que ver más que con eso, ¿ya? Eh, digamos, porque el contexto es un contexto de educación formal, educación superior. Entonces hay una serie ese contexto tiene una estructura predeterminada. Entonces no tiene mucho sentido que si un profesor define cierto nivel de exigencia, los alumnos estén constantemente cuestionando ese nivel de exigencia, ¿ya? Obviamente que se puede cuestionar cuando uno tiene argumentos objetivos de fondo, ¿ya? Y yo siempre estoy abierto a escuchar esos argumentos, digamos, ¿ya? Pero un argumento objetivo no es que nos vamos a sobrecargar, por ejemplo, ¿no? Como me dijeron alguna vez. Porque ese no es un objetivo, no es un argumento objetivo, ¿ya? Es una presunción, ¿ya? Es una hipótesis, como se dice en la ciencia. Algo que yo no sé, ¿ya? Eh,
si alguien me dijera, por ejemplo, ¿sabe qué, profesor? El texto que usted dio para leer no corresponde al nivel que nosotros tenemos de Centro de Formación Técnica. Es un texto que tiene un nivel de doctorado, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo bien extremo. Ese sí es un argumento objetivo, ¿ya? Ese sí sería un argumento objetivo, ¿ya? Eh, que serviría para presentar algún requerimiento de mejorar eso, de resolverlo, etcétera, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo les trato de decir, ¿ya? Entonces, en tanto no existan esos argumentos objetivos, digamos, siempre les voy a pedir que eh, aceptemos las condiciones académicas del módulo, ¿ya? ¿Y qué significa eso también? Que otras veces igualmente se lo he señalado, ¿ya? Eso significa también comprender que todos los profesores que yo pueda tener en un momento determinado no van a ser necesariamente iguales. De hecho, nunca son iguales, ¿ya? No tienen la misma forma de explicar, no tienen la misma forma de hacer las pruebas, no tienen la misma forma de relacionarse con los alumnos, etcétera. Van a tener 100 diferencias, ¿ya? Ustedes van a poder evaluar si esas diferencias son positivas para un profesor, negativas para otra, quién queda mejor parado. Eso queda a criterio de cada alumno y es normal que lo hagan, ¿ya? Es normal que hagan eso. Eh, yo solamente le señalo que las diferencias existen, ¿ya? Entonces yo no puedo evaluar a un profesor, ¿ya? O en realidad yo no puedo decirle a un profesor que cambie su método o que cambie su nivel de exigencia porque otro profesor hace las cosas más difíciles o más fáciles o más entretenidas o más aburridas, lo que sea, ¿ya? Eh, no corresponde que pase eso, ¿ya? No corresponde. Entonces eso también tiene que ver con la aceptación de las condiciones académicas del módulo, ¿ya? Creo que lo tienen claro en realidad, ¿ya? Yo creo que a partir de la mitad del semestre anterior que nosotros tuvimos, que conversamos un par de veces en clase esto, yo creo que en realidad a la mayoría les quedó claro, ¿ya? Más allá que no estén de acuerdo, ya que algunos hayan, digamos, la hayan pasado mal hasta el final con el tema de la exigencia de las pruebas o con lo que sea, independiente de eso, yo creo que la mayoría sí entendió que eh, las condiciones estaban dadas y había que respetarlas si es que no habían razones objetivas como para cuestionarlas. Básicamente eso. ¿Ya? Asistencia a clase, también sumamente importante. ¿Ya? En el contexto, digamos, en el contexto convencional, normal, digamos, de clase, asistir a clase e ir presencialmente a clase. ¿Ya? En el caso de la modalidad en la que estamos ahora, asistir a clase es conectarse a la hora que corresponde, ¿ya? Estar conectado, ojalá todo el periodo de clase que se tenga, desarrollar la actividad, etcétera. Eso es asistir a clase en este contexto, ¿ya? Creo que es innecesario que yo insista en que asistir a clase es una de las condiciones más básicas que existen para que el alumno tenga oportunidad de aprobar el módulo, ¿ya? Porque si usted no asiste a la clase se pierden de la materia, se pierden las explicaciones, se pierden todo eso que solamente se puede obtener cuando uno está en clase, ¿ya? Eh, y eso termina afectándole al final a los que no van, ¿ya? Porque el que no va a clase tiene que hacer un esfuerzo doble para poder aprobar una prueba. Hay cosas que no las va a captar nunca, ¿ya? Probablemente. Y en algunos casos más complicados, personas que no van a clase van a tener una posibilidad muy mínima de aprobar. Entonces, eh, yo no puedo decirle otra cosa que asistan a clase, ¿ya? Que se conecten. Cuando volvamos a clases presenciales, vayan a clase, es importante. Bueno, aparte de la asistencia a clase, obviamente la atención y la participación en clase es también fundamental, ¿ya? En el contexto normal, eso tiene que ver con estar pendiente de la clase, ¿ya? Estar mirando cuando uno está explicando, etcétera, y ojalá participar, ¿ya? La participación no es un requerimiento obligatorio. Si alguien no quiere hablar en clase, no tiene la obligación de hacerlo, ¿ya? Si lo hace, es ideal que lo haga, ¿ya?
La atención sí es un requerimiento más obligatorio, digamos, y esa atención tiene que ver con, primero yo tener la disposición a escuchar atentamente lo que me están explicando, ¿ya? Por una cuestión no solamente porque es necesario para mí, para que yo entienda lo que me están explicando, sino que también por un tema de respeto, ¿ya? Eh, si estoy constantemente conversando con un compañero o la compañera al lado, obviamente eso va a afectar mi atención como alumno y también la atención que puedan tener los compañeros, porque las conversaciones obviamente distraen a los demás, ¿ya? Si estoy con los audífonos toda la clase en el fondo de la sala, obviamente también eso no es lo más adecuado, ¿ya? No es lo más adecuado, porque me estoy perdiendo de mucho y también estoy dando una señal negativa al profesor, ¿ya? Eh, eso básicamente, ¿ya? Otras cosas, compromiso, responsabilidad, eso a esta altura ya no tendría que reforzarlo, digamos, lo voy a mencionar. Compromiso, responsabilidad, sin eso ustedes no pueden hacer mucho, ¿ya? Eh, si no cumplen con los trabajos, con estudiar por las pruebas, etcétera, el profesor es poco lo que puede hacer para motivar eso, digamos, ¿ya? Se pueden hacer unas cosas, pero la decisión es personal y la decisión finalmente la voy a tener yo como alumno, ¿ya? Si yo no tengo compromiso con lo que estoy estudiando y no tengo responsabilidad con lo que estoy estudiando, muy difícilmente el profesor me va a poder cambiar eso, ¿ya? Entonces eso depende casi exclusivamente de usted, ¿ya? Interés por la contingencia social, económica, política y cultural a nivel nacional e internacional. Como le he dicho otras veces, ustedes tienen que saber lo que está pasando en el país, lo que está pasando fuera del país. Sobre todo ahora ya, que hemos tenido que hemos tenido, digamos, problemas de tipo social complicados que tal vez no habíamos tenido nunca antes. Que paralizan un país, que impiden que uno haga su vida normal, ¿ya? Son cosas que no, por lo menos yo no había tenido que vivir antes, un toque de queda, cosas como eso, no poder ir a trabajar algunas veces, o no puede hacer clases como está pasando ahora. Eh, yo creo que la mayoría de ustedes tampoco, ¿ya? La mayoría tampoco. Entonces, sobre todo hoy en día es importante estar informado de lo que pasa, ¿ya? Eso no significa estar todo el día pegado viendo las noticias, porque eso también cansa, ¿ya? Y eso no es recomendable. Eso no es recomendable estar todo el día conectado con todas las noticias que salen en la televisión, en la radio, en internet, ¿ya? Porque eso produce un agotamiento mental que no es sano tampoco, ¿ya? No es sano para poder mantener una vida normal, ¿ya? Uso del aula virtual. Ustedes saben que por lo menos con los módulos que yo he hecho, el uso del aula virtual ha sido muy importante, ¿ya? Yo le mando todo por el aula virtual. Eh, los mensajes por el aula virtual, el material, las clases, todo, ¿ya? Por lo menos yo siempre lo he usado desde el inicio, ¿ya? En este caso, con la modalidad que vamos a tener nosotros durante este tiempo, va a ser doblemente importante, ¿ya? Va a ser indispensable usar el aula virtual, porque va a ser el mecanismo a través del cual nosotros nos vamos a comunicar. Todo el 100% del proceso va a estar a través del aula virtual, ya no hay otro, ¿ya? Esto que yo estoy haciendo ahora y que voy a seguir haciendo con las clases, de grabarle una exposición, digamos, una explicación, es un, es un, es un recurso complementario, ¿ya? Es un recurso complementario que no lo exige la institución, ¿ya? La institución no nos exige que nosotros hagamos esto como docentes, pero sí nos exige que subamos material como presentaciones de PowerPoint, que subamos guías, material de lectura, esas cosas sí, porque eso es lo que soporta el aula virtual, ¿ya? Este video que yo estoy grabando ahora no va a subir como video al aula virtual, va a ir como un enlace, como un link que ustedes van a tener que pinchar y los va a dirigir a un sitio web externo, ¿ya? Entonces no van a poder hacer nada si ustedes no saben cómo usar el aula virtual, si no lo tienen habilitado como corresponde, si no se meten frecuentemente, todos los días probablemente van a tener que estar en el aula virtual, ¿ya? Y la responsabilidad de eso es de cada uno de ustedes, ¿ya? Habilidad y competencia exigible. No voy a, ¿cómo se llama?, profundizar en esto, ¿ya? Se lo voy a mencionar solamente como recordatorio porque está aquí, ¿ya?
las cosas que nosotros hemos desarrollado siempre, pensamiento racional y lógico. Ya necesariamente cualquier módulo que yo le vaya a hacer, siempre lo voy a pedir que traten de pensar de manera racional, de manera lógica, ¿ya? Es decir, dejando fuera las cosas que tienen que ver con superstición. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con el ámbito de la educación, digamos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con supersticiones son válidas como parte de la vida privada, digamos, o la vida pública en otros contextos, ¿ya? Pero en el contexto educacional uno tiene que pensar de manera lógica, ¿ya? De manera lógica y de manera racional, ¿ya? Capacidad de análisis y argumentación formal. Analizar significa, como yo le dije una vez, estudiar por partes algo que es complejo. Un fenómeno, por ejemplo, yo lo estudio por partes para poder entenderlo mejor. Y argumentar formalmente es exponer las razones sobre algo de manera analítica, es decir, por partes, y también en base a un lenguaje técnico. Entonces, cuando yo les pido argumentar formalmente algo, ustedes no pueden ocupar palabras coloquiales, digamos, tienen que ocupar palabras conceptuales, conceptos que nosotros hablamos en clase. Por eso cuando yo les pedí hacer un ensayo, entre los criterios de evaluación está el tema de eh, aplicar conceptos, ¿ya? Capacidad de análisis crítico. Tener capacidad de análisis crítico no significa encontrar todo malo, ya no ese es el sentido. Ya tener capacidad de análisis crítico eh, es tener la capacidad de ver las cosas de manera neutral, de ver más allá de lo que a nosotros nos dicen, ¿ya? Si una autoridad política nos dice que en Chile está todo bien, eh, yo no tengo por qué creer necesariamente eso porque me lo está diciendo una autoridad política, ¿ya? Eh, yo tengo la capacidad de ver más allá, como persona, como individuo, digamos, ¿ya? Y eso significa tener capacidad de análisis crítico, ¿ya? Y lo más importante, el análisis crítico no tiene que ver con dejar que mi posición ideológica, política, religiosa, lo que sea, me lleve a sacar una conclusión que va a ser política o ideológica o religiosa, ¿ya? No, la capacidad de análisis crítico es una capacidad de análisis objetivo, neutral, ¿ya? Donde yo soy capaz de dejar todas esas cosas fuera, ¿ya? Capacidad de aplicación práctica. Básicamente es poder llevar digamos, los conceptos, digamos, los planteamientos abstractos que nosotros podamos ver en clase, llevarlo a la realidad, ver cómo eso se refleja en la realidad. Eso es capacidad de aplicación práctica. Autonomía académica y autoaprendizaje, lo que le hablé al principio. Autonomía académica, que yo pueda ser capaz de llevar por mi cuenta lo que es de mi directa responsabilidad, ¿ya? No esperar que el profesor me diga cuándo es la fecha de la prueba si yo eso lo publiqué en el aula virtual. Yo tengo que ir al aula virtual si la información está ahí y poder sacarlo de ahí, ¿ya? Autoaprendizaje tiene que ver con esto también, con que yo sea capaz de aprender cosas por mi cuenta, leyendo. Si el profesor me pide que lea algo, tengo que ser capaz de leer y aprender algunas cosas, no todo, ya, pero algunas cosas sí, ¿ya? Disciplina académica tiene que ver con la constancia y organización que tiene el alumno o que debe tener, ¿ya? Ser ordenado, ¿ya? Ser ordenado con el material, ojalá organizarlo, ser ordenado con las fechas, ¿ya? Eso significa ser disciplinado académicamente. Hábito de lectura y capacidad de comprensión de lectura, no voy a insistir en eso porque ya se los mencioné al inicio, ¿ya? Expresión oral y escrita, lo que hemos hablado siempre. Ustedes como técnicos tienen que saber expresarse oralmente de manera apropiada y, y de manera escrita también, por eso yo siempre les he pedido tantos trabajos escritos, ¿ya? Porque tienen que aprender a escribir bien. Idealmente con una redacción que sea formal, sin falta de ortografía, esas cosas se van trabajando, ¿ya? Yo creo que muchos de ustedes han mejorado bastante en eso, ¿ya? En el tema de la expresión oral y escrita. Trabajo en equipo también. Trabajo en equipo es la capacidad de trabajar con otras personas, ¿ya? Usted imposible, nunca van a trabajar solos. Por lo que están estudiando, no, nunca van a trabajar solos, siempre van a trabajar con otras personas, ¿ya? Y usted yo creo que saben la dificultad que tiene trabajar en equipo. No es fácil, ¿ya? Porque uno tiene que tener la capacidad de negociar, de aunar puntos de vista, superar desacuerdos, de distribuir equitativamente las cargas de trabajo, de que alguien no trabaje más que otro, ¿ya? Ser responsable también y solidario con las personas con las que yo estoy trabajando, ¿ya? Y eso es sumamente difícil de desarrollar, ¿ya? Pero ustedes necesitan desarrollarlo, ¿ya? No pueden no desarrollar eso. Es importante que lo puedan interiorizar como algo importante.
creo que por último, quedan algunos. Objetividad y autocrítica. Eh, Objetividad y autocrítica. Objetividad. ¿Cuándo uno es objetivo? Cuando uno es capaz de evaluar las cosas de manera neutral, ¿ya? De manera eh, sin que, ¿cómo se llama? No, sin que intervengan los prejuicios que yo pueda tener o la emocionalidad que yo pueda tener, que es normal, ¿ya? Entonces, eh, cuando yo creo, por ejemplo, que el profe me pone siempre un 3,5 porque me tiene mala, ¿no? Eso yo no estoy diciendo tal vez objetivo, ¿ya? Porque tal vez a mí me cae mal el profe, ¿ya? Tal vez a mí el que le cae mal. Entonces yo parto de esa emocionalidad y hago atribuciones que no corresponden, ¿ya? Entonces ser objetivo es evaluar las cosas de manera neutral, ¿ya? De manera neutral, en la justa medida, sin ponerle más ni quitarle, ¿ya? Y ser autocrítico, por otra parte, significa ser capaz de eh, reconocer las responsabilidades y los errores que yo pueda cometer, ¿ya? Sin traspasar estos errores, esta responsabilidad a otras personas, sin echarle la culpa a otros, digamos, ¿ya? Y eso incluye al profesor, a algún compañero, a mi mamá, a mi esposa, a mi marido, a quien sea, a quien corresponda, ¿ya? Eh, Porque cuando uno está, digamos, está estudiando, el primer responsable es siempre uno, ¿ya? Siempre va a ser uno mismo el responsable, ¿ya? Aunque obviamente eso está marcado por una serie de atenuantes y cosas que yo no puedo nunca controlar, ¿ya? Si yo tengo una familia en la cual hay problemas o eh, problemas graves o yo estoy enfermo o lo que sea, eso obviamente que, que me va a dificultar las cosas y ahí no va a ser necesariamente mi responsabilidad directa, ¿ya? Pero en condiciones normales, digamos que la responsabilidad siempre es de uno mismo, ¿ya? Y uno tiene que ser capaz de tener la autocrítica necesaria, porque sin autocrítica uno no puede avanzar. Si uno no es autocrítico no tiene ninguna posibilidad de avanzar, de mejorar, digamos. Eso es como lo importante, por qué es importante ser autocrítico, ¿ya? Tolerancia a la frustración. Eh, Básicamente tiene que ver con no dejarme vencer, digamos, porque me fue mal en una prueba, o porque yo no entendí lo que quiso decir el profesor, o porque leí el texto una vez y no comprendí lo que decía el texto, ¿ya? Las cosas generalmente no se entienden a la primera, ¿ya? Son pocas personas las que pueden entender algo a la primera así sin ningún problema, ¿ya? Pero las cosas generalmente cuestan entenderlas. A veces uno tiene que hacer un esfuerzo extra. Y digamos que el éxito, digamos, académico, si le pudiéramos llamar así, no es algo tan fácil de lograr, pues, no es porque yo vaya a la clase y mire lo que dice, o escuche lo que dice el profesor, voy a dar la prueba y me va a ir bien porque sí. Ya no, generalmente yo tengo que hacer un poco más de esfuerzo, ¿ya? Generalmente yo tengo que hacer un poco más de esfuerzo y lo normal es que si yo estudio, soy disciplinado y pongo de mi parte, no me tiene que por qué ir mal, ya no me tiene por qué ir mal, ya. Si yo no hago todas esas cosas, si yo voy a la clase, me quedo atrás, me pongo el audífono y no escucho lo que dice el profesor, o voy a la clase y converso, o no voy a la clase simplemente, no hago los trabajos, no entrego nada, yo no puedo esperar después que me vaya bien, pues imposible que me vaya bien. Casi imposible que si yo no hago nada de eso me vaya bien al final. Entonces yo no me puedo sorprender si en el semestre no hice nada, no hice ningún trabajo, fui a algunas clases, a otras no, a las que fui tomé poca atención, etcétera. Entonces yo no me puedo asombrar si al final del semestre eh, eso, eso me lleva a dar todos los exámenes, pues si me hago mal en los exámenes, bueno, es algo casi normal, ¿ya? La idea es que no pase eso, ¿ya? Entonces lo básico aquí es que si ustedes estudian a conciencia, eh, no se desaniman, mantienen una constancia, digamos, en ir a clase, en hacer los trabajos, es altamente probable que les va a ir bien. Altamente probable que les va a ir bien, que van a aprender, que van a pasar el ramo. Eso es lo que pasa normalmente, ¿ya? Entonces tener tolerancia a la frustración es eso.
¿ya? Es sobreponerse a las situaciones puntuales que pueden existir, que sean complejas, y seguir adelante sin perder de vista el objetivo final. ¿Ya? Siempre manteniendo una actitud positiva. Lo voy a lograr, lo voy a hacer bien. ¿Ya? Es difícil. Hay personas que tienen una mentalidad negativa. ¿Ya? Y yo hasta lo entiendo. ¿Ya? Pero en este caso es importante, sirve harto entonces, tener una actitud positiva, no dejarse vencer, no decir no, a mí me va a ir mal en la prueba porque me fue mal en las dos anteriores, no, no tiene por qué ser así. ¿Ya? Muchas personas le han ido mal en todas las pruebas y en los exámenes han pasado todo, ¿ya? Entonces, aquí no hay nada de antemano, ya no hay ningún destino eh, escrito de antemano, de que hay unos que tienen que pasar y otros no, no hay nada de eso, ya todo depende de ustedes. Por último, orientación a la calidad de mejoramiento continuo. Ya esto yo siempre lo he recalcado, ya eh, siempre he tratado de inculcarle eso, ya de que hagan las cosas bien. Ya, yo creo que de todas las cosas que yo le- les podría tratar de inculcar, esto es lo más difícil de que el alumno interiorice, digamos. ¿Ya? Y yo he tenido muy pocos alumnos que realmente han interiorizado esto. Muy pocos contados con los dedos, digamos. ¿Ya? Orientarse a la calidad y el mejoramiento continuo, es decir, hacer las cosas bien, no importa lo que a mí me piden. Si tengo que hacer una disertación, yo voy a esforzarme para hacer lo mejor que pueda, dentro de mis capacidades que yo tenga en un momento determinado, el conocimiento que pueda poseer. Y hacer bien las cosas, eso tiene que ver con una ética que como país probablemente no tenemos. ¿Ya? Es un problema que tenemos como sociedad, de tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Eh, no tenemos eso, ya no lo tenemos. Entonces, eh, por eso que yo le doy tanta importancia, porque yo pienso que eh, la- las personas que se están formando para ser técnicos, profesionales, etcétera, tienen que idealmente cortar esa cultura que tenemos como sociedad chilena y como sociedad hasta latinoamericana, podría decir. ¿Ya? Una debilidad muy evidente que tenemos si nos comparamos con otras sociedades, como, no sé, los alemanes, los japoneses, por decirlo, que tienen otro tipo de ética respecto del trabajo, por ejemplo, de cómo responder bien, de hacer las cosas lo mejor que yo pueda, independiente del trabajo que yo esté haciendo. Entonces, por eso que yo insisto tanto en eso, ¿ya? De hacer las cosas bien. Entonces, ustedes a veces muchas veces algunos alumnos me han dicho, usted encuentra todo mal, no hay como darle en el gusto porque encuentra todo mal. No se trata de eso, se trata de lo que estamos hablando ahora, ¿ya? De que siempre se puede hacer mejor. Entonces yo no les puedo decir que algo está bien si yo pienso que hay cosas que ustedes las pueden haber hecho mejor. ¿Ya? El mejoramiento continuo tiene que ver con la capacidad de que yo voy progresando cada vez más. ¿Ya? Si yo hice un ensayo una primera vez y me saqué un 4 y me saqué un 5, el próximo ensayo que yo haga, considerando que el profesor me lo revisó, me dio orientaciones, me dijo cosas que podía arreglar, el próximo ensayo yo lo debería hacer mejor. Y el próximo lo voy a hacer incluso mejor. Y así progresivamente. Obviamente que esto no es algo lineal, que depende de muchos factores. En las pruebas también, no necesariamente yo me voy a sacar mejor nota, o sea, me voy a sacar una nota en la X en la primera, voy a sacar una nota mejor después y otra nota mejor después. No necesariamente es así. Ya esto es un poco más a largo plazo, digamos, ¿ya? O a mediano plazo en realidad. ¿Ya? Pero tener esa orientación a mejorar cada vez más, ¿ya? A mejorar cada vez más, de un semestre a otro, eh, de un año a otro, ¿ya? Eh, en los trabajos escritos, sobre todo, en las presentaciones orales, se puede aplicar un poco más esto de mejoramiento continuo, ¿ya? Porque yo puedo hacer las cosas mejor porque tengo mayores parámetros. Las pruebas son un poco más impredecibles, yo no sé con qué prueba me voy a topar un día. A veces una prueba más difícil que otra, yo estudié un poco menos, estudié más en una que para otra, etcétera, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, con esto finalizamos la presentación de este módulo y lo dejo invitado para la clase de las 2 donde ya vamos a comenzar a eh,
a tratar la materia, ¿ya? La primera materia. Así que los dejo invitados a eso y un saludo para todos.